Bueno, pues en primera instancia darle la bienvenida a nuestros invitados. Habíamos hablado ya de que íbamos no únicamente a hablar de la situación en México, sino del estado de las cosas, el estado del arte en otras ligas, particularmente hablando de ligas que tienen que ver con público de habla hispana. Con nosotros Enrique Bonilla, ya lo habían presentado también, Jorge Enrique Vélez, Mario Elizondo y Carlos del Campo. Estamos hablando de las ligas de México, de Colombia, de Argentina y de España. Y en ese sentido es muy interesante para mí ver cuántos temas podemos ir tejiendo y entendiendo también cuáles son los desafíos en un mundo interconectado, en un mundo globalizado, sin dejar de lado también cuáles son las problemáticas regionales. Porque evidentemente cada liga tiene su identidad, cada liga tiene su audiencia y eso me parece que es un reto muy importante, especialmente para las ligas de nuestro continente, buscando aficionados en otras latitudes. Empezando también por explicarle a nuestra audiencia, creo que sería muy importante en ese sentido poner la mesa y el contexto, porque siempre pensamos en los jugadores, pensamos en lo que pasa en el terreno de juego, ¿no? En los 90 minutos en los que se disputa el partido o la cantidad de partidos que se juegan el fin de semana, pero después hay toda una tarea que llevan a cabo las ligas. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría que le expusieran al público que hoy nos acompaña, para ustedes, ¿cuál es el papel de las ligas a nivel nacional e internacional y particularmente las ligas que ustedes dirigen? ¿Qué papel cumplen y qué retos están encontrando en esta coyuntura? Enrique, por favor. Sí, gracias. Buenos días a todos. El aspecto fundamental de cualquier liga, no me van a dejar mentir, es nuestra obligación es generar desde el punto de vista administrativo todas las herramientas posibles para que los clubes y los jugadores puedan desarrollar el espectáculo maravilloso que es el fútbol. Nosotros tenemos que proveer desde el punto de vista administrativo la certeza de que el jugador va a poder entregar a la afición lo mejor que tiene. Esto suena extraño, suena esotérico. La realidad es que sin una administración sólida, sin una administración totalmente profesionalizada, el fútbol es muy difícil que se pueda desarrollar. Lo podemos ver en cualquier liga del mundo, mientras más atrasada es su administración, más trabajo le cuesta desarrollar a jugadores, desarrollar sobre todo el espectáculo que la afición merece semana a semana, partido a partido. Muy buenos días. Yo creo que lo que todo ciudadano ve cuando ve un partido de fútbol, no se imagina lo que hay detrás. Y detrás hay una organización que no puede fallar un solo milímetro. Porque una falla de 1 milímetro en la organización de un campeonato, la Liga Colombiana, obviamente es un error que no se perdona. En el fútbol no se perdona absolutamente nada y por eso hay que tener todo absolutamente claro, desde un vuelo, desde un árbitro que llegue, desde una entrada a un estadio, desde un contrato, o sea que nosotros trabajamos 48 horas para que se disfruten 90 minutos. Y eso es lo que significa toda una organización de una liga. Obviamente acompañado por los equipos y por los presidentes de los equipos que todos hacemos parte de esa organización. Y en eso, pues obviamente hay que seguir creciendo y la tecnología de alguna forma nos viene dando unos caminos importantes. Y lo digo porque este foro es muy de tema de tecnología y la tecnología de punto tiene que estar en todo, en la organización, en la estructura y obviamente en los controles. Nadie puede dudar de que un partido de fútbol es la única actividad, y lo digo en Latinoamérica o en América, que une a todo el mundo. En Colombia, por ejemplo, pueden haber divisiones de cualquier tipo de carácter institucional y el fútbol une a todas esas personas. Entonces la responsabilidad que tenemos nosotros como directores o presidentes de las ligas es hacer que todo ese país y toda esa organización no falle absolutamente nada y que podamos generar una unión entre todos. Bueno, buenos días a todos. En el caso del fútbol argentino, de la Liga Argentina,
al igual que planteaban Enrique y Jorge, nuestra función es la de organizar la competencia. Y en el organizar la competencia está definir el calendario, que los partidos se jueguen en los momentos que definimos que se tienen que jugar. A veces tenemos conflictos de calendario con otras jurisdicciones. En nuestro caso tenemos la venta de los derechos audiovisuales centralizada, con lo cual nosotros también nos encargamos de la venta de los derechos audiovisuales en nuestro territorio y en el mercado internacional. La generación de sponsors de la competencia, el sponsor principal y el resto de sponsors que se juegan dentro de la competencia, el reparto del dinero, de ese dinero que se genera en el mercado audiovisual, tanto argentino como internacional, o en la generación de los sponsors, en definir cómo se va a repartir el dinero, en controlar económica y financieramente los clubes para no encontrarnos con dificultades, que creo que una parte Enrique lo planteaba, dificultades financieras con los clubes o dificultades financieras o económicas para con los jugadores y el no pago de los salarios a los jugadores. Tenemos que trabajar en un contexto de tecnología también, donde tenemos que pensar de qué manera podemos generar una mejor liga, en nuestro caso, y para eso trabajar mucho en el estudio de qué es lo que pasa en nuestra competencia y qué comportamiento tienen los jugadores en lo deportivo, y qué comportamiento tienen los equipos en lo deportivo y de qué manera podemos mejorar, qué cosas tenemos que estudiar de lo que pasa en base a datos en nuestra competencia, qué pasa en otras ligas y ver de qué manera podemos mejorar con nuestra competencia. Con lo cual tiene un poco de todo. Tiene una parte organizativa, de definición de calendarios, de generación de recursos, de reparto del dinero dentro de los clubes, de acuerdo a una política que hemos definido de cómo se reparte el dinero. Una parte es en partes iguales, otra parte es en base a mérito deportivo, con un límite de 2,2 veces el que más gana del que menos gana. Una parte de la parte económica financiera y por último el trabajo en tecnología y analizar y conocer nuestra industria. Hola, buenos días. ¿Qué tal? No me he ido, he ido y he vuelto. Pensamos que ya se había aburrido, ¿no? Hombre, llevamos muy poquito, no se ¿Qué vaya. dijo esta gente? Nada, cogí, entré y salí otra vez. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Es un placer estar aquí con tres buenos amigos, tanto Enrique, Jorge como Mariano, a los que conozco hace tiempo y la verdad es que es un placer. Pues efectivamente, tanto las cuestiones que habéis citado, obviamente las cuestiones estrictamente de organización, pues, del propio campeonato, los calendarios y demás, no hemos de olvidar que esto es una industria, ¿no? Y que como tal industria, pues requiere, digamos, un esfuerzo diario. La verdad es que esto nos consume lo que es el día a día del propio fútbol. Una cuestión muy importante, nosotros desde el año 2015 hacemos una centralización de los derechos audiovisuales, los vendemos de una forma conjunta y desde este punto de vista nos hemos centrado muchísimo en lo que es mejorar la producción de los partidos de nuestro producto estrella. Hemos de tener en cuenta que hay equipos que suponen el 70% del ingreso televisivo. Desde el punto de vista práctico y la factura total del fútbol hemos tenido un resultado muy bueno con lo que es la comercialización. Hemos conseguido bajar el gap del que más ganaba al que menos ganaba, lo cual te supone una igualdad en la propia competición. También, como habéis citado, y han citado los compañeros, lo que es el control económico, los efectos de evitar lo que es el doping financiero de los equipos. Hacemos especial hincapié y perseguir lo que es la piratería. Obviamente, esto ataca fundamentalmente a lo que es nuestra industria, la piratería. Desde el punto de vista de lo que es la integridad de la competición. La integridad de la competición también es un elemento base en nuestra función del día a día. Y por último, lo que es la internacionalización de nuestra propia liga, ¿no? En esto tenemos una serie de convenios escritos con muchísimas ligas de América del Sur, América Central, e indudablemente un programa en el cual tenemos 39 delegados en todo el mundo a través de un programa específico que son nuestros ojos y nuestros oídos. Básicamente, yo creo que esas son las labores fundamentales que venimos desarrollando en la liga, ¿no? Es muy interesante lo que plantean todos. Antes de continuar, recordarles que a las 11 es posible que suenen las alarmas. Se va a estar llevando a cabo un simulacro en el edificio aledaño. Entonces, por favor, pueden continuar aquí. No tienen que formar parte de ese simulacro y simplemente mantengan la calma y continúen escuchando esta tan interesante charla. En ese sentido, yo les preguntaría, ¿qué estrategias específicas está llevando a cabo cada una de sus ligas? Porque hoy en día, por ejemplo, uno de los públicos más interesantes y a los que a más gente le interesa cautivar es el público joven, ¿no? Y no únicamente los millennials, sino tal vez los centennials, pero conservar a los aficionados que llevan toda su vida participando de una liga o siendo aficionados a un equipo. Hoy en día existe ya una construcción de nuevas identidades.
Los jóvenes no necesariamente son únicamente aficionados de su liga local, sino también pueden ser aficionados al Chelsea y en una de esas les gusta un equipo japonés y pueden ser aficionados a varios equipos distintos. ¿Cómo trabajar eso con la tecnología a nuestro favor? La tecnología al final es una herramienta, no es un fin. Entonces, ¿cómo utilizan sus ligas la tecnología y la construcción de identidades para mantener cautivos a sus aficionados en la narrativa de su propio deporte y de su propio país? Bueno, mira, por lo menos en el caso de la Liga MX, hace 14 años, ya casi 15, iniciamos la automatización de todos los procesos administrativos. Hoy en día les puedo decir que es una de las pocas ligas en el mundo que todos los procesos administrativos de la Liga MX, del Ascenso MX y de todas las sub-20, 17, 15, 13 y la femenil están totalmente automatizados. Pero como bien dices, el mundo cambia y llega el momento en el que tenemos que acercarnos de otra manera a los aficionados jóvenes sobre todo. Y para ello la Liga MX ha creado un centro de innovación tecnológica en la cual nos hemos asociado con 4 de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, de tal manera que podamos generar información que en el pasado los aficionados mayores como ellos nunca tuvieron acceso y que hoy es requerido por la juventud. Hoy tenemos un acuerdo con una empresa mexicana que es Goldstad, donde generamos más de 1,200 variables que se combinan y que le da información al aficionado. Hoy se lo da básicamente a los clubes y a la selección nacional, pero ya en fecha próxima va a llegar esta información también al aficionado. La otra empresa es una empresa que tiene unos chalecos que mide en tiempo real el esfuerzo de los jugadores, no solo en el entrenamiento como se hacía en el pasado, sino durante el partido. Esta información también va a llegar al aficionado y va a poder ir viendo el desgaste que va sufriendo su jugador favorito, por decir algo, en el momento. Tenemos la asociación con una empresa de tecnología que nos provee de cámaras que tenemos instaladas ya no solo en los estadios, sino también en los campos de entrenamiento. En un futuro muy próximo, los aficionados desde su teléfono, desde su casa, van a poder ver el entrenamiento de su equipo favorito, van a ver cómo se desarrolla este. Y por último tenemos la sociedad con la empresa de escauteo más grande del mundo, en la cual toda la información desde sub-13 hasta el primer equipo de cada jugador se sube a esa plataforma y cualquier equipo en cualquier parte del mundo puede revisar y puede analizar a todos y cada uno de los jugadores que está actuando en el fútbol mexicano. Esto en el pasado era impensable, hoy en día es una realidad ya para los clubes, es una realidad para la selección nacional y repito, en los próximos semanas, y por no decir días, estará al alcance del aficionado, ya sea de la edad de los señores mayores o de la juventud que cada día consume más nuestro producto. ¿Alguien más quiere responder? Sí. En el caso nuestro, con los presidentes de cada uno de los equipos nos dimos a la tarea de repensar hacia dónde tenía que ir el fútbol colombiano. La primera decisión es cómo vamos a internacionalizar nuestro fútbol. La liga colombiana solo se ve en Colombia y exponencialmente en algunas partes de los Estados Unidos en una plataforma. A partir del próximo semestre vamos a hacer una alianza con un grupo económico bastante importante en los Estados Unidos y la liga colombiana se va a ver en 32, 33 países del mundo, porque hacia ese campo tenemos que hacer, el mundo es absolutamente global. El segundo es cómo premiar al aficionado. Al aficionado de alguna forma siempre lo tenemos como una obligación, tiene que ver partido, tiene que ir a fútbol, pero nunca pensamos que ese aficionado hay que premiarlo para que vaya a fútbol. Como lo hacen las empresas de aviación, que tienen las millas o que tienen los puntos, exactamente lo mismo estamos montando en Colombia y lo vamos a empezar
a vivir a partir del próximo semestre. Cada persona que compre un boleto para ir a un estadio o compre una camiseta de su equipo va a tener goles, lo vamos a llamar goles, no millas, se va a llamar goles. Y esos goles los pueden redimir, y hemos hecho una alianza con Life Mile y una alianza con Puntos Colombia, y lo que hace es que esa persona puede ir a mercar con esos puntos, o puede comprar el abono el año siguiente con esos puntos o con esos goles, o vamos a montar unos sistemas con los equipos para que los puedan acompañar y viajar con los equipos o ir a los entrenamientos, que son cosas puntuales. Al ciudadano y a ese hincha hay que premiarlo, y nosotros vamos a buscar cómo premiar. Hemos montado también el tema del app para que cualquier persona pueda entrar y tenga toda la información completa de cada uno de los 36 equipos, de los 20 de la A y los de la B. Vamos a empezar a trabajar en un tema que a nosotros nos parece absolutamente importante. Nosotros somos un país de 45 millones de colombianos, donde 32 millones de colombianos están inscritos para ver la Selección Colombia. Es decir, el 80% de los colombianos piensa en fútbol desde que se levanta hasta que se acuesta. Entonces, ahí tenemos obviamente un rédito para hacer cualquier tipo de negocio. Entonces, estamos montando todo un centro de negocios en todos los procesos que podamos hacer, desde unas zapatillas hasta una camiseta y todo lo que tenga que ver. Entonces, vamos a montar el e-commerce ya en la página de la DIMAYOR, es decir, donde la gente pueda comprar. Estamos haciendo una alianza con el centro comercial más grande de Colombia para montar unos estadios virtuales en los centros comerciales, donde la familia llegue y deje a sus niños jugando, pero pueda comprar una camiseta, pero adicionalmente pueda hacerlo. O sea que estamos dedicando a abrir comercialmente el fútbol en Colombia. En nuestro caso, digo, la tecnología no es solamente el VAR, pues la gente está acostumbrada a ver el VAR como tecnología en cada una de las ligas, y estamos trabajando en un centro de innovación donde analizamos la conducta de los jugadores dentro del campo de juego. Y al analizar la conducta del jugador y luego de sus defensas o de sus ataques o de los equipos, nos permite tener parámetros de nuestra industria. A partir del análisis del comportamiento de los jugadores, por ejemplo, tenemos que el 25% de los goles en nuestra competencia se hacen en los últimos 15 minutos. Y ver por qué pasa eso y analizar si en esos 15 minutos hay menor riesgo, hay menor rendimiento físico de algunos equipos, o no tienen tanta efectividad en los pases, o analizar que los equipos que tienen más eficiencia en el trato de la pelota, habitualmente en nuestra competencia, están en las mejores posiciones, y los que tienen menos eficiencia o tienen menos el balón están en las peores posiciones. O analizar los equipos que están en peor condición son los que más pasan hacia adelante la pelota, y compartir esa información individual y grupal con los cuerpos técnicos. Todos los lunes se le hace un reporte a cada cuerpo técnico del informe de datos estadísticos de sus jugadores. Y luego se hacen a partir de ahí dos productos. Un producto para redes, porque nos interesa mucho el público y el público juvenil que consume mucho este tipo de cosas, como planteas vos, que es un producto más entendible, no tan técnico, no tan específico como el que se reparte entre los clubes. Y otro producto para el periodismo, para que luego el periodismo termine hablando de nuestro mismo producto. Entonces alimentamos a varias personas de una misma manera, en base a la generación del dato y a la conducta de las personas dentro del campo de juego, información para los cuerpos técnicos, información para nuestras redes y luego información para el periodismo. Estamos trabajando también en otro tema que tiene que ver con la tecnología, que es la eSuperliga o la eLeague, una competencia donde los chicos que hoy no ven los partidos de fútbol conozcan a nuestra competencia y conozcan a nuestros jugadores. A mí me pasa que tengo un hijo de 14 y uno de 12 y conoce el nombre del arquero del Chelsea, como vos planteas como ejemplo, o un defensor del Manchester City, y a lo mejor no vio nunca un partido de la Premier. Bueno, lo conocen a través de otros juegos, otras plataformas, otra manera de consumir el deporte, y creo que hay una generación muy grande que se nos viene y que tenemos que empezar a alimentar esa generación con nuestra práctica habitual del deporte. Y bueno, y después tenés otras formas de trabajar con tecnología, en conocer la persona que va a los estadios, en empadronar a las personas, que estamos trabajando en eso, en conocer las conductas de las personas, en ver cada cuánto van, ofrecerle productos en la semana, trabajar con el Big Data, trabajar con información desde el jugador hasta el espectador, y en base a eso tratar de tener, como siempre digo, una mejor industria en nuestro caso.
Bien, en nuestro caso, obviamente aquí se ha citado algo importante, ¿no? Prácticamente el fútbol ha sido un sector de los últimos 150 años muy conservador. En 150 años prácticamente lo que se ha cambiado es que ahora hay una tarjeta amarilla, ¿eh? Antes no existía ni esto, ¿no? Se hacía mención al VAR. Yo creo que el VAR ha sido la novedad más importante introducida en lo que es el mundo del fútbol. Ahí en el VAR nosotros hemos colaborado aportando nuestros elementos técnicos para la instauración del VAR, que yo creo que ha sido un gran acierto. Desde el punto de vista de redes sociales, apostamos muchísimo por lo que son redes sociales. Obviamente, la generación venidera es una generación absolutamente distinta a nosotros. Nosotros somos una generación analógica y yo soy una generación digital, ¿no? Y desde este punto de vista desarrollamos lo que es muchas redes sociales. Nuestra página web la hacemos en más de 8 idiomas. Fomentamos muchísimo lo que es Instagram, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. Y asimismo tenemos un departamento de innovación tecnológica con más de 25 personas, bueno, que desarrollan una serie de juegos de la propia liga, etcétera, etcétera. Efectivamente, Mariano, nosotros también apostamos de una manera muy decidida y muy firme por lo que es la Big Data, ¿no? La Big Data yo creo que es fundamental, ¿no? A los efectos de conocer los gustos de nuestros aficionados. También aplicamos en Big Data lo que es la fijación de los horarios, ¿eh? O sea que hacemos una apuesta muy decidida y muy firme por lo que son las nuevas tecnologías. Hablaban hace instantes también de la piratería. A mí me gustaría establecer un paralelismo que es tal vez algo que yo conozco un poquito mejor, que es el periodismo. Antes la gente, para informarse, compraba un periódico, se llevaba el periódico bajo el brazo y se sentaba a leer. Estamos en una coyuntura en la que yo espero que el péndulo se vuelva a enderezar, pero en la que ya nadie quiere pagar por nada. Estamos acostumbrados a que todo sea gratis. Y de ahí es que la gente dejó de comprar el diario y empezó a informarse con fake news, que hoy por hoy ha habido situaciones coyunturales que han estado permeadas por el mal uso de la tecnología, ¿no? Reitero, es una herramienta, entonces tenemos que ver qué uso le vamos a dar. En las manos equivocadas puede ser muy peligrosa. En términos de esto, yo les diría, bueno, evidentemente en la coyuntura en la que ya todo el mundo siente que tiene que acceder a todo fácilmente, ¿cuáles han sido los retos particulares y también, digo, a nivel nacional e internacional para combatir precisamente la piratería de las transmisiones en vivo? Para también apelar a la buena conciencia del público, no únicamente a través de la vía punitiva, sino también de la vía de la prevención y la concientización de decir, si ustedes no participan de esto, la calidad del producto va a ser mala. Reitero, fake news versus periodismo hecho por periodistas que evidentemente también tienen una profesión y se tienen que dedicar a eso. Bueno, mira, aquí tú mencionas que hoy en día ya nadie quiere pagar por nada, pero hay unos piratas que no son tecnológicos y a los cuales la gente sí les paga. Y me voy a desviar un poco del tema tecnológico para hablar de estos piratas. Estos piratas son pseudopromotores que se acercan a los padres, que abusan de la ilusión de los padres, que les cobran diciéndoles que sus hijos van a ser las futuras estrellas del Borussia, del Real Madrid o del nombre que a ustedes se les ocurra, y a cambio de llevarlos a probarse, etcétera, etcétera, les piden una cantidad importante de dinero y los padres, en esa ilusión de darle ese futuro al jugador, sí pagan. No estamos dispuestos a pagar la transmisión legal, pero estamos dispuestos a pagar para que se lleven a mi hijo. Les voy a dar un ejemplo muy rápido que me sucedió el día de ayer. A un padre se le acerca un representante del Borussia Dortmund, le pide $10,000 para llevarse a sus dos hijos que son el futuro del Dortmund, pero los va a tener un año jugando en la segunda división del Canadá. Con todo respeto, no se dejen engañar, señores padres. En este ejercicio no hay segunda división en el Canadá y ningún equipo profesional cobra por llevarse a la futura estrella del fútbol. Esos piratas hay que atacarlos también, no solo a los tecnológicos. Hay que atacar a esos piratas miserables que abusan de nuestros aficionados, que abusan del cariño de los padres y que abusan
de la ilusión de los jóvenes y de los niños. Perdón que me haya desviado, pero salió el tema porque dices, no queremos pagar por nada, pero pagamos porque estos ladrones abusen de la gente. Perdón. Creo que es un tema que nos pasa, y lo vivimos en todos los países, nos pasa igual en Colombia. Nosotros tenemos, digamos, un gran aliado que es Win, que es la que transmite todos nuestros partidos de fútbol en la Liga Colombiana. Y nosotros calculamos unos 5 millones de televisores que semana a semana están viendo los partidos, de los cuales tenemos 1 millón de suscriptores piratas. O sea que no podemos identificarlos para poderles cobrar, por alguna razón y circunstancias de la tecnología anterior que venía. Entonces estamos obviamente haciendo ese trabajo con el gobierno colombiano en la medida de poder detectar esa piratería que es bastante complicada. Piratería que en el streaming va a llegar igual. Entonces si vamos a empezar a retransmitir todos nuestros partidos en cualquiera de las redes de streaming, también vamos a tener que buscar. Es decir que en una propuesta que tenemos nueva y que vamos a sacar el canal Premium, en ese canal Premium obviamente vamos a buscar ese tipo de situaciones. Pero hay una también que es muy puntual y es el tema de los bares y de los restaurantes. Ese es un engaño que ellos mismos nos hacen a nosotros. Se inscriben como si fueran hogares y no como establecimientos de comercio. Y lo que hacen es usufructuar lo nuestro fútbol para poder vender sus cervezas, eso está bien, pero deberían pagar exactamente un foro distinto porque se están lucrando de esa liga, y que es un tema bastante complicado y que lo vamos a empezar a trabajar de cambiarle el valor en la Premium, en el canal Premium, el valor a los establecimientos de comercio distinto al valor del tema del hogar. O sea que en la medida que te inventes cualquier cosa, siempre va a estar el que quiere falsificar algo, siempre. En el tema de las camisetas, nosotros tenemos un tema de falsificación grandísimo. Es decir, ese es un negocio que por debajo mueve lo que son cifras inmanejables. Ese es un tema que también estamos trabajando para ver cómo con la DIAN, que es el tema estatal en Colombia, podemos evitar todo este tipo de situaciones, porque inventado alguna cosa, inmediatamente hay dos inventándose cómo nos van a robar o la información o cómo se van a aprovechar del comercio del fútbol en ese sentido. Eso es importante también, ¿no? O sea, articularse con las autoridades locales e internacionales y también, ¿por qué no?, con distintas plataformas, no sé, Facebook, Twitter, Instagram, para precisamente empezar a generar nuevas estrategias, ¿no? Pero déjame complementar uno que es mucho más grave. Cuando el Estado ayuda a que los dineros no nos lleguen a nosotros. Por ejemplo, en el tema de la apuesta. Los gobiernos sacan la licitación de la apuesta, utilizan los nombres de todos los equipos nuestros y nosotros no recibimos un solo peso de regalía. Eso no tiene sentido. Es que los dueños del espectáculo somos nosotros con nuestros equipos, y de la misma forma que eso va parte del dinero a la salud, pues obviamente debería estar también en los equipos, por lo cual yo estoy preparando una demanda internacional al Estado colombiano en el sentido de que nos tiene que generar algún tipo de dinero en el tema de apuestas, que es nacional y es internacional al mismo tiempo. Está claro, la piratería afecta a la industria. En los ejemplos que planteaban, desde la indumentaria, a las personas que engañan a otras personas para decirle que te ofrecen algo el día de mañana, afecta al mundo de la televisión. Nosotros vendemos el derecho audiovisual y por eso nos pagan, y tenemos que tratar para que la gente que ve nuestro contenido termine pagándolo. Porque si no, ese derecho que estamos vendiendo no vale nada. Y si el derecho no vale nada, los campos de juego no van a ser los mismos, y el pasto no va a ser el mismo, y los jugadores no van a ser los mismos, y los técnicos no van a ser los mismos, y las transmisiones no se pueden transmitir en 14, 15, 18 cámaras, lo que fuera, sino que se tiene que transmitir de una manera diferente. Es un problema que tenemos de industria y creo que atraviesa a todos los países, tanto en el contenido audiovisual como en un montón de cosas que rodean al fútbol. El juego, la indumentaria, las personas engañadas para llevarlos de un lado a otro. En Argentina hemos también tenido casos similares donde se engaña a una persona para prometerle una futura participación en un equipo nacional. Me parece que el engaño, y la piratería es una forma de engaño, afecta a todos nosotros. Y el dejarnos, quedarnos quietos y no actuar en contra de la piratería, determina destruyendo la industria.
de a poco en cada uno de los territorios y luego termina destruyendo la industria del fútbol en general. No es un problema particular de equipos de América Latina o equipos europeos, es un problema de todos, no solo en el fútbol, sino en todas las actividades deportivas que por lo menos que conozco, que comulgamos en Argentina, que tienen los mismos inconvenientes. No solamente es un problema de fútbol, en el fútbol a lo mejor es más visto, pero también puede pasar en el rugby, puede pasar en el básquet, puede pasar en el tenis, puede pasar en un montón de actividades, puede pasar en el contenido de entretenimiento televisivo, en un montón de lugares pasa lo mismo, y lo que creo que tenemos que hacer es, para defender nuestro trabajo, defender la industria, es trabajar en contra de. Sí, efectivamente, aquí se han dicho cosas importantes, ¿no? El primer concepto es que la piratería es robo, ¿no? Sin ningún paliativo. Esto es robo. ¿Qué ocurre? Obviamente, desde el punto de vista de la Liga Española, es un producto que requiere una especial protección, habida cuenta que es mi producto estrella, es el producto que vendo y es el producto que mimo. A partir de ahí yo tengo dos obligaciones. Una, la obligación con mis propios clubs de proteger su gran patrimonio audiovisual, a proteger el producto, y luego tengo una obligación, sin duda, con mis socios, que son los operadores con derechos. Yo cada 3 o 4 años salgo al mercado con los derechos ya nacionales e internacionales, pero un caso práctico, derechos internacionales en México, por ejemplo, Fox. Yo tengo una obligación moral de ayudar, de apoyar no a mi cliente, a mi socio, es mi socio. Y por lo tanto, yo tengo una obligación moral de combatir esa lacra, porque al final es el fin del fútbol. Es el fin del fútbol, es el fin de la industria, porque no olvidemos que es el producto estrella nuestro. ¿Qué hacemos ante eso? Bueno, nosotros tenemos un departamento de antipiratería formado por 18 personas. 18 personas, obviamente expertos, yo diría que siempre digo que son hackers del lado del bien, no del lado del mal, ¿no? Y desde este punto de vista lo que hacen ellos es ingeniería inversa, desarrollan programas, y trabajan los 365 días del año y las 24 horas del día. Insisto, porque si yo algo tengo que proteger es mi producto relevante, y mi producto relevante es el producto audiovisual. Perdón, nada más. Sí, claro. Lo que tenemos que hacer consciente a la gente, al aficionado en este caso, es que el consumir el producto pirata no va solo en contra del fútbol. No va en contra de los 11 contra 11, no va contra el club tal o contra la Liga MX, va contra ellos mismos. El ejemplo que ponen del bar que paga como persona física, no como persona moral, el servicio, eso va a hacer que tenga la empresa transmisora que despedir a una persona. Esa persona era uno de sus consumidores en el bar. Al ya no va a tener trabajo, no va a poder consumir en ese bar. Al no consumir en ese bar, van a tener que correr a uno de los meseros. Ese mesero ya no va a consumir paletas. Pues al no consumir paletas, a alguien van a tener que correr en la fábrica de paletas. Y entonces se vuelve un círculo terrible que no alcanzamos a visualizar. Pero cada vez que consumimos un producto pirata, sea el que sea, en este caso el fútbol, el que sea, las playeras, estamos generando desempleo, estamos generando una falta de recursos para poder seguir creciendo y para hacer crecer a la industria que sea y por lo tanto a este país. Yo sí le pido al aficionado que recapacite en ese sentido y que se dé cuenta que él puede ser afectado en su trabajo en esta cadena negativa que se crea con el consumo pirata. De acuerdo. Antes de continuar, celebro lo que mencionas respecto de los papás y los jóvenes que son engañados, porque hay casos de muchos que terminan incluso fuera de casa sin poder volver, y eso raya en la trata de personas y es algo de lo que todos tenemos que ser partícipes para erradicar. A mí me gusta mucho fantasear con cómo será el fútbol dentro de 10 años, particularmente el fútbol dentro del terreno de juego, ¿no? ¿Cómo se va a jugar este hermoso juego dentro de 10 años? Pero creo que al hablar del círculo vicioso que mencionaba Enrique, sería importante también pensar en un círculo virtuoso. Y como nos queda poco tiempo, me gustaría preguntarles,
Punto número 1, ¿cómo ven a la industria dentro de 10 años? ¿Cuáles serán los cambios más significativos? Y en términos del combate a la piratería y el reforzar a la industria, ¿cuáles son para ustedes las acciones más urgentes que se tienen que llevar a cabo hoy para que esa visión dentro de 10 años se pueda cumplir? En primer lugar, en 10 años el cambio más grande es que no voy a estar yo. Bueno, 5, no sé. Esa segura. Pero independientemente de eso, creo que el gran cambio que tiene que sufrir y que hemos venido trabajando en FIFA es a las ligas nos tienen que dar un lugar que hoy en día no tenemos. Hoy en día se elaboran calendarios y no se considera a las ligas. Hoy en día se piensa en hacer eventos mundiales y no se considera a las ligas. Y al final del día, los que desarrollan el fútbol, los que fomentan el fútbol, los que generan el fútbol semana a semana, no cada 4 años, no cada año, cada semana, semana a semana, los que generamos el fútbol somos las ligas. Y es el momento en el que ese gran rector que es la FIFA nos está empezando a tomar en cuenta, nos está empezando a abrir a nuestras opiniones, y ese cambio va a permitir que el fútbol sea todavía muchísimo mejor y mucho más atractivo de lo que es, porque van a tener la retroalimentación de los que vivimos el fútbol día a día y de los que llevamos a nuestra afición el gran espectáculo semana a semana, y en algunos casos como la nuestra, prácticamente todos los días de la semana. Entonces yo creo que ese es el cambio más grande que viene, y creo que ese es el que va a hacer que el fútbol crezca, resurja con mayor fuerza y con mayor atractivo para el aficionado. En 10 años este va a ser seguro el top del negocio del entretenimiento, desde todo punto de vista. Es decir, desde la virtualidad y desde el trabajo físico, el fútbol normal que vemos, que eso será un tema de táctica, ese no será un tema que, digamos, los administradores de las ligas tengamos que estar pendientes, eso es un tema completamente distinto. Pero sí tenemos que pensar en qué es lo que quiere ese joven, y creo que ahora lo tocábamos en ese sentido. Ya el joven no va a ver un partido completo, el joven va a ver 5 minutos de cada uno de los partidos de los equipos que él quiere conocer, y sobre eso tenemos que trabajar, y sobre eso tenemos que empezar a repensar hacia dónde vamos en materia de televisión y en materia obviamente de redes, porque ese es digamos, la data más importante, y tenemos que revisarlo como lo explicábamos ahora. Así que si nosotros no nos preparamos en ese sentido, nos vamos a quedar atrás y vamos a seguir jugando el fútbol de cada 8 días, y seguramente el cliente que pensábamos que íbamos a tener no lo vamos a tener. Y si no nos preparamos a ese cliente que hoy tiene 4 o 5, a los milenios que piensan completamente distinto, que les gusta el fútbol, que les atrae el fútbol, pero hay que pensar cómo ven ellos el fútbol para poder trabajar y hacer, obviamente, esto un negocio absolutamente rentable, porque si no, nos vamos a quedar sin nada de rentabilidad. Y en segundo lugar, creo que es muy importante el tema de la globalización. Las ligas no van a ser ligas nacionales, las ligas van a ser ligas globales. Y si no pensamos en que nosotros 4 tendremos que hablar permanentemente y pensar cómo vamos a manejar esas ligas globales, también nos vamos a aislar. Y el que no se meta en una liga global va a terminar viviendo en una isla, y en esa isla será derrotado y no tendrá ninguna posibilidad de manejar el negocio del fútbol, que, vuelvo y lo repito, es el único negocio que tiene garantizado en el tema de deporte subsistencia para los próximos años, siendo el top, siempre y cuando nosotros también cambiemos el chip de los jóvenes que piensan completamente distinto a como pensamos nosotros. Si miramos lo que era el fútbol hace 10, 20 años y pensamos lo que debe ser el fútbol de acá 10, 20 años, el fútbol ha cambiado mucho. La pelota no es la misma, los botines no son los mismos, la ropa que usa cada uno de las personas que juegan no es la misma. Y no nos fuimos dando cuenta, y esas cosas fueron cambiando. Yo creo que los cambios hacia adelante van a tener que ver con la tecnología aún, más servicio para que la persona que vaya a ver un partido de fútbol no termine viendo un partido de fútbol, sino participe de un espectáculo.
El fútbol hace 10, 20 años por lo menos en Argentina era ir a ver un partido de fútbol, sentarse en una tribuna fría donde el acceso no era el indicado, el auto no se dejaba en el lugar donde había que dejarlo, la platea era de cemento, hacía frío, se mojaba y el campo de juego en las áreas se veía que faltaba el pasto. Lo que tenemos que transitar en este momento y llegar a un producto mucho mejor es un servicio mucho mejor, donde la persona sepa que está dejando el auto en el estacionamiento más cercano a su estadio, en el momento que por alguna aplicación le llegue la información de cuál es el lugar donde debe dejar el auto, donde el acceso sea sencillo, donde sepamos quiénes son las personas que van a venir. Hoy muchas veces, o en este tiempo, nos encontramos con que nos enteramos quién es la persona que viene a la cancha cuando la persona viene a la cancha y saberlo de antemano y ofrecerle cosas a esa persona que viene de antemano a la cancha y que cuando está en la cancha pueda pedir por un teléfono consumir una gaseosa y que le pueda llegar al asiento, o que tenga información minuto a minuto del comportamiento de los jugadores, que pueda interactuar también con redes, que viva una experiencia diferente, que no pase lo que pasaba en el pasado, que iban a ver un partido de fútbol, sino que participen de un espectáculo donde se le dé un montón de servicios y donde seguramente, y como planteas vos, los chicos que ahora están acostumbrados a ver cosas de 5, 6, 7 minutos, tendremos que encontrar la solución para que consuman los 90 minutos. Hoy el fútbol son 90 minutos de juego y después un montón de cosas que pasan por fuera de los 90 minutos que alimentan a la industria. No solamente son 90 minutos, sino son las cosas que fuimos contando, la generación de contenidos, el trabajo en redes, un montón de cosas que pasan más allá del gol o del tiro libre. Y creo que en eso tenemos que seguir trabajando para alimentar más la industria. Que sea un servicio, que le demos un buen servicio a la persona que participa de un espectáculo, no de un partido de fútbol, y que interactuemos con esa persona durante la semana y tengamos como dos excusas el domingo y el domingo, pero mientras tanto sigamos dialogando. Pues la verdad es que sí, yo espero estar dentro de 10 años, Enrique. Pues soy más Vos sos más joven. Soy más joven que tú. Sí, en primer lugar, Enrique tiene toda la razón, ¿no? Yo creo que la irrupción en los últimos 15 años de las ligas profesionales ha redundado en lo que es el desarrollo de lo que es el fútbol profesional. Efectivamente, Mariano, yo creo que va a ser fundamental la introducción y el desarrollo de las nuevas tecnologías en el mundo del fútbol para hacer mucho más atractivo, para facilitar la vida a nuestros aficionados. No hemos de olvidar nunca que nosotros gestionamos un negocio que tiene alma, ¿no? Y ese alma es precisamente esos aficionados. Y desde el punto de vista de la piratería, y completando un poco la pregunta que hacías, pues indudablemente yo creo que lo primero que hay que hacer es no bajar la guardia, ¿no? El malo siempre está un pasito por encima de nosotros, ¿no? No hay que bajar la guardia en ningún momento. Segundo, hacer una tarea de concienciación de lobby con las autoridades para que sean más conscientes, que lo son, que me consta que lo son, pero que sean conscientes del problema y que legislen para darnos las herramientas necesarias para atajar en la medida de lo posible el problema. Y, indudablemente, una tarea de educación. Antes citabas que la gente se acostumbra a no pagar, pero es que muchas veces parece que el que paga es el tonto, ¿no? Es decir, yo he visto casos de, pero tú estás pagando un abono de 60 euros para ver el fútbol, pero vete ahí y cómprate ese aparatito que es y no pagas nada. O sea, encima quedas de tonto, ¿no? Cuando estás aplicando la legalidad, ¿no? Yo creo que es una concienciación, efectivamente, que es difícil, ¿eh? No es fácil, insisto, porque parece que el tonto es el que paga y el que cumple con su obligación. Es, en definitiva, lo que veo yo de futuro, pero especialmente no bajar la guardia y seguir machacando a los malos, que eso al final tendremos el triunfo. Bueno, pues caballeros, muchas gracias. Felicidades por ser motores de cambio en la cultura de consumo de nuestra industria, que a todos nos encanta, que a todos nos alimenta, que a todos nos tiene aquí. Gracias a Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, a Jorge Enrique Vélez, presidente de la DIMAYOR Colombia, Mario Elizondo de la Superliga Argentina y, por supuesto, también a Carlos del Campo, director adjunto de la presidencia de la Liga. Un fuerte aplauso, por favor.